Hola a todas y todos. Hablemos sobre los famosos ahora test de hipótesis ya que terminamos de hablar sobre el diseño de experimento. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es los famosos test de hipótesis. Estas son las siglas más largas, NHST, Null Hypothesis Statistical Testing, que es una forma particular de hacer test de hipótesis. Pero ya, NHST conceptualmente vamos a decir test de hipótesis. ¿Qué es un test de hipótesis? Son métodos que nos permiten medir si algunas propiedades que nosotros asumimos de un parámetro de interés contrastan o equivalen o están en línea con una muestra estadística. Entonces la idea es que yo tenga una hipótesis inicial que yo espero que mi parámetro tenga ciertos valores, ¿ya? Y yo esto lo quiero contrastar, comparar con mi muestra estadística, ¿ya? Entonces clásicamente si quiero hacer un test sobre la media, mi hipótesis inicial es que la media teta por ejemplo es menor que 50, quiero contrastar eso con una media muestral, un teta gorro. Y de alguna manera poder decidir si las diferencias que encuentro son significativamente distintas del azar. Entonces, en el contexto de los experimentos, los test de hipótesis nos ayudan a determinar si es que las diferencias que observamos entre un grupo de tratamiento y control son es poco probable que hayan ocurrido por el azar. Y uno puede hacer test de hipótesis a cualquier tipo de parámetro poblacional, la media, la varianza, la mediana. Como este curso es amplio, que quiero también ver inferencia bayesiana y otras cosas, hay cursos de estadística que se centran mucho en test de hipótesis. Acá solamente vamos a ver test de hipótesis centrados en la media poblacional. Pero sepan, les voy a mostrar al final, que hay muchos otros tipos de test de hipótesis, para muchas cosas, propiedades que uno quiera medir haciendo inferencia. Entonces los tipos de test de hipótesis que estudiaremos en esta clase son todos paramétricos, o sea, todos asumen que el estadístico muestreal y el estimador sigue una distribución con parámetros fijos, una normal, una test student. Y vamos a ver test de este tipo, todo en base a la media muestreal. Vamos a ver test de una muestra, eso es cuando quiero comparar una media muestreal contra un valor predefinido. Quiero ver si, por ejemplo, mi promedio muestreal tal es muy distinto a 5 o es menor o mayor o igual que 30, cosas así. Después están los tests de la media de dos muestras, que están las versiones no parejadas y aparejadas. Las no aparejadas son los casos en que tengo dos grupos. Generalmente tengo dos promedios, los promedios que saco en el grupo de control y tratamiento de un experimento. Y a veces esos grupos son independientes, ¿no? O sea, los datos que tengo son totalmente independientes, incluso pueden ser distintos, que tenga más ejemplos en el caso de control que el tratamiento. Eso se llama un test de medias no aparejado. Y el test de medias de dos muestras aparejado es cuando quiero comparar dos promedios de dos grupos donde cada ejemplo tiene su par en el otro grupo. Ya esto pasa mucho cuando tengo hecho blocking, cuando hago estos matching pairs en experimentos. Entonces tengo una persona del grupo A aparejada con una persona del grupo B y así. Entonces ahí los tamaños de las muestras son equivalentes. Esos son los tres tipos de test que los vamos a ver. Y todos estos test se pueden hacer de un lado o dos lados. O sea, tengo tres tipos de test y todos pueden ser de un lado o dos lados. Un lado es cuando solamente pregunto si algo es mayor que algo, y dos lados es cuando quiero ver si es distinto. Lo vamos a ver con detalle esto, así que no se asusten. Ya, de la misma forma como trabajamos con los intervalos de confianza para la media, acá vamos a usar distribuciones gaussianas y test student. Test student cuando tengamos muestras chiquititas y tengamos que estimar la varianza muestral. Y la idea es que eso vamos a usar para modelar la sampling distribution de las medias muestrales. Alerta, aquí advertencia grande, hay muchos conceptos que son súper poco intuitivos cuando uno habla de test de hipótesis. La hipótesis nula, los p-valores, que no significan lo que uno esperaría, y por eso hay mucha gente que los critica mucho. Entonces, en vez de hacerles todas las definiciones de una, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a partir con ejemplos, y en los ejemplos vamos a ir deduciendo estas propiedades, ¿ya? Entonces vamos a tomar dos ejemplos, uno del libro de Paul Dirac, que es este libro Statistical Thinking, y otro de un curso de un señor Marchini que hacía clase creo que en Oxford, y que tenía todas sus slides sobre test de hipótesis. Entonces me basé en estos dos ejemplos de estos dos recursos para diseñar las clases. Entonces, lo que viene ahora. Entonces, partamos con este ejemplo y la idea es que a medida que vamos viendo los ejemplos, vamos entendiendo todos los conceptos de lo que es un test de hipótesis.
Ok. Ejemplo 1, sacado del libro All of Statistical Thinking. Policías que llevan cámaras en su camisa. ¿Ya? La idea es que en Estados Unidos se quería estudiar si los policías tenían actitudes violentas contra las personas civiles. Ya, entonces para eso se hizo un experimento, un randomized control trial, para ver qué tan efectivo es el que los policías hagan uso de estas cámaras en su camisa. Esto se hizo en Washington, D.C., ¿ya? Para el Departamento de Policía entre el año 2015 y 2016. ¿Ya? Entonces la idea es que hay un grupo de tratamiento y un grupo de control. Tratamiento eran oficiales que tenían que usar la cámara y los de control eran oficiales que no usaban la cámara. Y después se hizo un seguimiento del comportamiento de estos dos grupos por el tiempo para determinar si el uso de las cámaras reducía el uso de fuerza bruta por la policía o bajaban los niveles de quejas de los civiles respecto al comportamiento de los oficiales. Entonces la variable de respuesta acá eran de este tipo, ¿eh? Eran nivel de violencia utilizado o el número de quejas recibido promedio. Entonces supongamos que uno hace este experimento, recolecta los datos y después quiere ver si las diferencias son significativas o no, haciendo un test de hipótesis. ¿Ya? Entonces queremos saber principalmente si el uso de la fuerza bruta, esa es nuestra variable de respuesta, bajó después de usar las cámaras. Entonces el Randomized Control Trial, el RCT, nos da todos los datos para testear nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Nos dice entonces la cantidad de uso de la fuerza por oficiales usados en los dos grupos, los grupos de tratamiento y control, ¿no es cierto? El grupo que usó cámara y el que no usó cámara. Entonces, lo que vendría a continuación, uno se imaginaría, uno haciendo exploración de datos, uno podría comparar los box plots, ¿no es cierto? La idea es, además de una comparación visual, poder tener algún puntaje, algo que me diga si las diferencias observadas son importantes, significativas. Entonces el paso siguiente sería ver los datos y determinar si los datos nos dan evidencia convincente a favor o en contra de nuestra hipótesis. ¿Ya? Entonces uno se imaginaría que lo que uno haría es, se preguntaría con los datos, ¿cuál es la probabilidad de que el usar cámaras reduzca el uso de fuerza, dado los datos y todo lo demás que sabemos? Entonces intuitivamente uno se imaginaría que la forma correcta de hacer un test sería calcular la probabilidad condicional de la hipótesis dado los datos, porque mi evidencia son los datos, se condicionaban los datos, ver si mi hipótesis es altamente probable o no. Eso es lo que la intuición nos dejaría, pero lamentablemente la estadística frecuentista nos obliga a que todas las cosas se hagan en el long run y con frecuencia. No es como se hace test de hipótesis. De hecho, test de hipótesis invierte las cosas y por eso es un poco contraintuitiva. ¿Cómo hacemos test de hipótesis? Nosotros primero vemos cuál es nuestra hipótesis de interés, qué es lo que nos interesa a nosotros, nuestra hipótesis de investigación. Que el usar las cámaras reduce el uso de fuerza. ¿Ya? Entonces, defino cuál es mi hipótesis de interés y la doy vuelta, la invierto. Y esa es mi hipótesis nula, que asumo que en verdad la test de hipótesis esa es la que yo asumo que parto. Entonces la hipótesis nula siempre es la hipótesis que asume que no hay un cambio, que todo es como estaba. Entonces en este caso la hipótesis nula sería asumir que el uso de cámara no reduce el uso de fuerza. Luego, lo que nosotros hacemos es asumir que la hipótesis nula es cierta. Nosotros asumimos, antes de recolectar los datos, que la hipótesis nula es cierta. Después nosotros miramos a los datos y calculamos probabilísticamente, usando las distribuciones muestrales, qué tan probable es que los datos hayan sido generados si la hipótesis nula fuese cierta. ¿Se dan cuenta? En vez de calcular la probabilidad, como les decía, en vez de calcular la probabilidad de la hipótesis dado los datos, calculo la probabilidad de los datos dado de la hipótesis nula. Entonces, si los datos son suficientemente distintos a lo que dice la hipótesis nula, uno puede decir yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, la probabilidad de que la hipótesis nula haya generado mis datos es muy baja, entonces yo rechazo mi hipótesis nula y digo yo acepto la hipótesis alternativa, que en verdad es nuestra hipótesis de interés. En cambio, si no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, eso es cuando los datos son bien consistentes con la hipótesis nula, decimos entonces que yo mantengo la hipótesis nula
o que fallo en rechazarla. Porque nuestro objetivo es rechazar la hipótesis nula para quedarme con mi hipótesis alternativa, que es mi hipótesis de investigación. Y así nos quedamos con cuando rechazo mi hipótesis, cuando fallo en rechazar mi hipótesis nula, me quedo con mi supuesto inicial de que la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué les parece? Extraño, ¿ya? Pero es extraño. Lamentablemente así es, y mucha gente lo da por sentado cómo hacer esta hipótesis. Entenderlo como queremos hacer pensamiento estadístico cuesta madurarlo. Pero tienen que imaginarse esto. El resumen es, tengo mi hipótesis de investigación, que es lo que yo quiero probar, la doy vuelta y construyo una hipótesis nula. Generalmente la hipótesis nula es lo que es asumir que no hay ningún cambio, ningún efecto en el experimento que yo estoy haciendo. Y después extraigo mis datos en base a mi experimento y calculo la probabilidad de los datos, dado que la hipótesis nula es cierta. Si esa probabilidad es baja, digo que tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Si esa probabilidad es alta, digo no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y cuando rechazo la hipótesis nula, digo yo puedo aceptar la hipótesis alternativa. Esa es la metodología del test de hipótesis. Vamos con otro ejemplo, un ejemplo sobre bebés, guaguas. En este ejemplo, que lo saqué de este curso de Marchini, vamos a ver las cosas con datos, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste la idea? Sabemos por experiencia antigua, por evidencia, que el peso de los bebés que nacen en Inglaterra tienen un promedio, una media poblacional de 3 kilos, 3.000 gramos, con una desviación estándar de 500 gramos. Entonces nuestra hipótesis es que las guaguas, los bebés en Australia, pesan más en promedio que los bebés en Inglaterra. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos una muestra de guaguas de Australia, medimos su peso y vemos si el promedio muestral es significativamente mayor que 3 kilos. Entonces la hipótesis principal que a nosotros nos interesa es o hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, va a ser H1. ¿Ya? H0 va a ser la hipótesis nula donde damos vuelta a las cosas. Es que el promedio de los nacimientos de bebés en Australia es mayor que 3.000 gramos. Entonces, la otra hipótesis, que es con la que de verdad trabajamos, que esto es lo raro del test de hipótesis, es la hipótesis nula, que se obtiene invirtiendo la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis nula en este caso? Que el promedio de los pesos de nacimiento de las guaguas australianas es equivalente a la inglesa, que son 3 kilos. Más compactamente estamos diciendo que la hipótesis nula es que la media poblacional son 3 kilos y la hipótesis alternativa, que es la hipótesis que queremos demostrar nosotros o validar empíricamente, es que la media poblacional es mayor que 3 kilos. En estricto rigor, si uno ve la parte lo ve en un análisis más matemático, el test de hipótesis, debería ser que la hipótesis nula es que es menor o igual que 3.000, ¿ya? Para que la unión de las dos hipótesis cubra todo el espacio del parámetro. Pero no lo voy a hacer acá porque eso complica mucho las definiciones hacia adelante, ¿ya? Entonces sepan que estamos haciendo un truquito acá, ¿no? Ok, entonces siempre hacemos, esta es la parte, el truco de cómo hacer test de hipótesis. Uno tiene su hipótesis de investigación, le pone H1 y después la invierte y esa es su hipótesis nula. Y la idea es que vamos a hacer ahora es calcular la probabilidad de observar los datos o valores aún más extremos que los vistos, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Y si esa probabilidad es baja, rechazo la hipótesis nula. Si esa probabilidad es alta, no la rechazo. Esa es la idea. Entonces normalmente lo que hacemos es, partimos con la hipótesis de investigación, que es la hipótesis alternativa, y construimos la hipótesis nula para que directamente contradiga lo que queremos encontrar. Entonces siempre nuestra hipótesis nula es que no encontramos el patrón o que encontramos lo no esperado. Después tratamos de mostrar, en base a los datos, que la hipótesis nula es falsa. Esto lo hacemos calculando la probabilidad de los datos si es que la hipótesis nula fuese cierta. Si esa probabilidad es baja, nos sugiere que la hipótesis nula es falsa. Entonces asumimos que ya definimos, generalmente uno esto lo hace, define su hipótesis nula y alternativa cuando diseña el experimento antes de recolectar los datos. Claramente esto es un estudio observacional, no un experimento, porque yo no puedo
poner a las guaguas aleatoriamente a nacer en un país u otro. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo mi hipótesis nula y alternativa, recolecto datos muestrales, que serían nacimientos de guaguas de Australia. Entonces, supongamos que coleccionamos 44 guaguas nacidas en Australia. El dato que se llama Baby Boom, que está en R, en el paquete Using R. ¿Ya? Entonces, aquí está el dataset Baby Boom. Lo podemos mirar. Tiene entonces el peso de las guaguas, tiene el género y tiene cosas de cuándo nació. Y esto creo que es de cuánto nació el parto, cuánto duró el parto. ¿Ok? Tengo 44 ejemplos. Y el histograma está acá. ¿Ya? Entonces uno puede ver que ya, mirando este histograma, puede ya darse cuenta de que hay más datos concentrados mayores que 3000. Acá está el 3000. ¿Ya? Entonces ya los datos me sugieren que tengo evidencia en contra de la hipótesis nula. Pero la idea en vez de hacerlo esto con inferencia, no con estadística descriptiva, la idea es poder tomar una decisión informada y cuantificada. Ok, aquí está el histograma. Calculemos entonces el promedio de los pesos. Baby Boom en la variable WT, que son los weights. Y me da un promedio de 3,3275. O sea, es mayor que la hipótesis nula. ¿Ya? Esto me da intuición de que es bien probable de que yo rechace la hipótesis nula. ¿Cómo está aquí, Var? Ahí está. Ok, entonces lo que nosotros queremos ahora, acuérdense, es calcular la probabilidad de obtener una media muestral mayor que igual o mayor a lo encontrado, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Por qué mayor o igual? Y no solamente el valor exacto. Bueno, porque tenemos acá una densidad de probabilidad. Estamos asumiendo que la media muestral distribuye gaussiana por el teorema central del límite. Y como la gaussiana es una función de densidad continua, uno no puede calcular probabilidades de un punto exacto. Entonces tiene que calcular regiones. Ya todo eso lo vamos a ir discutiendo ahora con calma. Pero entonces, del teorema central del límite sabemos que la distribución muestral de X barra sigue una medida gaussiana cuando n es suficientemente grande. Y esta medida tiene esta distribución, ¿cierto? Mu partido en sigma cuadrado partido en n. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Esto es el truco. Yo asumo H0 cierto. Entonces yo calculo la sampling distribution de teta, o sea, perdón, de mu acá, asumiendo que H0 es cierto. Entonces yo asumo que mi media muestral distribuye con media 3000 y con desviación estándar del error estándar, que es sigma cuadrado partido en n, o sigma partido en raíz de n si es la desviación estándar. Como n es 44 y sigma es conocido, lo puedo calcular el error estándar. Entonces el error estándar lo calculo acá, que básicamente sigma partido en raíz de n, que en este caso sería 75,37, y al cuadrado, que es la varianza de mi sampling distribution, es 5681.818. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular la probabilidad de que esta sampling distribution, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, o sea que la media es 3000, genere un valor al menos más extremo que el observado. ¿Ya? Y cuando digo al menos más extremo, que esté lo más en contra posible que la hipótesis nula. O sea, que sea del valor encontrado hacia arriba, ¿no? Hacia mayor que eso. Porque cualquier valor mayor al encontrado es aún más evidencia en contra de la hipótesis nula. Entonces uno calcula cuál sería la probabilidad de que esta sampling distribution, que es una gaussiana centrada en X bar, centrada en mu0 y con desviación estándar del error estándar, me calcule un valor mayor o igual que la media muestral, 3275.955. ¿Ya? Eso en R es 1 menos p-norm, ¿no es cierto? El valor que quiero calcular, el X bar, y por esto, parametrizado por la variable distribución que yo tengo,
y me da una probabilidad muy bajita, 0,0000125. O alternativamente puedo calcular un z-score, ¿no es cierto? Que normalizo mi X bar obtenido, mi media muestral, asumiendo que la media poblacional es la de la hipótesis nula, calculo este z-score y después calculo el valor, la probabilidad de obtener un valor al menos más extremo que el observado, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, como 1 menos p norm del z-score, que es lo mismo. Esta probabilidad que vamos a calcular se llama un p-valor. El concepto esencial para hacer test de hipótesis. Lo vamos a ver con harto detalle durante esta clase. Desde un punto de vista gráfico, lo que yo tengo es que yo asumo que mi estimador, teta gorro x barra, tiene una sampling distribution definida por la hipótesis nula, o sea que está centrada en la media de la hipótesis nula y la desviación estándar de la hipótesis nula. Y yo quiero calcular, que sería esta distribución de acá, centrada en 3000, cuál es la probabilidad de obtener un valor más extremo, o al menos más extremo, que el valor observado. Entonces el valor observado fue este de acá, este fue la X barra que yo observé, y quiero ver cuál es la probabilidad que la variable aleatoria X barra, ¿no?, sea mayor que esto. Ya que es lo que acabamos de hacer. Alternativamente uno podría calcular un z-score, que es normalizo esto, menos mu partido en sigma, partido en raíz de n, ¿no es cierto? Eso es mi z-score, eso es 3.66 y hago lo mismo, que es lo que acabamos de hacer acá. Eso es conceptualmente la probabilidad que estoy calculando. Entonces, si esta probabilidad es baja, yo digo que tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta probabilidad que acabamos de calcular se llama el p-valor del test. En este caso, el p-valor es muy bajito. Entonces, nos dice que la probabilidad de observar estos datos es baja si asumimos que la hipótesis nula es cierta. Pero el criterio para ver qué tan baja debe ser esta probabilidad hay que definirlo antes de hacer el experimento. ¿Ya? Eso se hace con el nivel de significancia, equivalente a lo que hacíamos con los intervalos de confianza. Generalmente por convención se usa un 5%. ¿Ya? Entonces, si el p-valor es menor que un 5%, uno puede decir que tiene evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula con una significancia de un 5%. Hay gente que es más conservadora y dice que debería ser un 1%. ¿Ya? Acá vamos a ser después muy crítico del test de hipótesis, ¿ya? Porque uno siempre, si uno crece el tamaño de la muestra, puede crecer el tamaño de la muestra suficientemente grande para siempre rechazar la hipótesis nula. Entonces, hay muchas críticas de esta metodología. Pero se usa mucho en la ciencia, así que es bueno que la entiendan. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, el p-valor, ¿cuánto nos dio? 0,0013, que sería valor con una significancia 0,05. Entonces, pregunto alfa menor que 0,5. Alfa lo asigno a 0,05. Pregunto si mi p-valor es menor que alfa. Y me dice que es cierto. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Que hay suficiente significancia estadística para rechazar la hipótesis nula a una significancia del 5%. Todavía uno puede decir rechazo la hipótesis nula a un nivel de 5%. ¿Y qué pasa cuando pasa lo contrario? Cuando mi p-valor es más grande que mi significancia. O sea, cuando mi significancia tiene un valor aquí específico y es más grande, mi p-valor, uno pasa ahí que uno falla de rechazar la hipótesis nula. O sea, si por ejemplo mi p-valor hubiese sido de 0,23, esta área hubiera sido de 0,23, mayor que un 5%, uno podría decir la evidencia en contra de la hipótesis nula no es significativa a un nivel de 5% de significancia. O uno podría decir no podemos rechazar la hipótesis nula al 5%, o fallamos de rechazar la hipótesis nula. Eso, y con eso empezamos a introducir los conceptos del p-valor y el test de hipótesis. Vamos a ver después cómo uno haría lo mismo ahora con una test student, y después vamos a empezar a formalizar formalmente lo que es una hipótesis nula, hipótesis alternativa, p-valor, para que nos entendamos de manera más formal. La idea era partir con un ejemplo para que tengamos la lógica de hacer un test de hipótesis y después lo vamos a seguir formalizando. Eso. Nos vemos en el siguiente video.